En el siguiente video vamos a ver gráficas de funciones polinómicas. Para ello, tenemos que tener en cuenta que el gráfico que vamos a hacer es aproximado, es decir, la única precisión la vamos a tener en relación a sus raíces y a su ordenada al origen. Pero en cuanto a la altura hacia arriba o hacia abajo, máximos o mínimos de la curva, lo vamos a hacer solo en forma aproximada. Para ello, primero vamos a tener en cuenta la ordenada al origen, que me la dará el término independiente de nuestra función polinómica. Vamos a factorizar el polinomio, pues las raíces nos indicarán las intersecciones con el eje de las x y el orden de dichas raíces nos va a indicar si las gráficas atraviesan el eje de las x o rebotan. Recordemos que cuando la multiplicidad de esas raíces era impar, 1, 3, 5, 7, esa gráfica atraviesa en esa raíz al eje de las x, en tanto que cuando la multiplicidad de esa raíz era doble, en dicho punto rebota en el eje de las x. Y a partir de ello vamos a poder analizar los conjuntos de positividad y de negatividad de estas funciones polinómicas, para los cuales buscaremos valores de imágenes de puntos del dominio que estén entre las raíces o anteriores y posteriores a las raíces. Empecemos por el siguiente ejemplo, una función polinómica de grado 4. Como vemos, para poder, el término independiente de esta función es -3, lo cual nos va a dar la ordenada del origen, es decir, el punto de intersección en el cual va a cortar al eje de las y. Primer punto importante para nuestra gráfica. Luego tenemos que factorizar dicha función. Este polinomio va a ser factorizado sí o sí a través de la técnica de Gauss, del teorema de Gauss, para lo cual buscábamos los divisores del término independiente, los divisores del coeficiente principal, y luego, armando todas las expresiones fraccionarias que tuvieran a estos elementos como numerador y a estos como denominador, teníamos las posibles raíces, que en este caso eran 8. 1 menos 1, 1 medio menos 1 medio, 3 menos 3, 3 medio y menos 3 medios. Empezábamos a probar con esas posibles raíces, por ejemplo, con 1, y vemos que no es raíz porque f de 1 es 16. Aplicamos a la función el valor -1, vemos que nos da 0, lo cual me está indicando que -1 sí es una raíz que me entrega un divisor de la forma x más 1. Sigo probando, pruebo con la posible raíz 1 medio y veo que efectivamente es una raíz. Al reemplazar a la función en la función a x por 1 medio, obtengo nuevamente 0, lo cual me entrega un divisor que es de la forma x menos esa raíz, x menos 1 medio. Como nuestra función polinómica era de grado 4, cuando aplicábamos Gauss, lo que hacíamos era encontrar primero dos raíces que me entregaban dos divisores primos, dividíamos por ellos. Al terminar de dividir por ambos, encontrábamos un cociente de grado 2, al cual le aplicábamos la fórmula resolvente porque era una cuadrática. Vamos a hacer eso. Recordemos que este es nuestro polinomio, por lo tanto ordenaremos sus coeficientes en forma ordenada y completa para realizar la regla de Ruffini para dividir por estos dos divisores que acabamos de encontrar. Ahí vamos colocando los coeficientes. Tomamos la primera raíz, que era -1. Recordemos que la técnica de Ruffini consistía en tomar el primer coeficiente, ir multiplicando por la raíz y sumando respectivamente, y como habíamos dicho, como era una raíz, vamos a llegar al resto 0. A este cociente, que tendrá un grado menos, grado 3, lo vamos a dividir ahora utilizando la otra raíz, que era 1 medio. Divido, como ya sabemos, multiplico, sumo, hasta llegar al resto 0. He obtenido finalmente no, hasta este momento, un cociente de grado 2. Quiere decir que hasta este momento nuestra función polinómica ha quedado expresada como el producto de x más 1, que era el primer divisor que encontré y utilicé, x menos 2, que era el segundo divisor, y este cociente, que es el cociente de grado 2. ¿Qué sabemos? Que el primer factor es primo, el segundo lo mismo. Este factor último encontrado no sabemos. Por lo tanto, como es una cuadrática, le vamos a aplicar la fórmula resolvente. Menos b, que sería en este caso menos 8, más menos raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 4 por a por c, o sea,
Menos 4 por 2 por 6 sobre 2 por a. Continuamos resolviendo y obtenemos dos raíces, menos 1 y menos 3. Por lo tanto, ese polinomio que no sabíamos hasta ese momento si era o no primo, ahora vemos que no lo es. Y su expresión factorizada va a ser 2, que es su coeficiente principal, por x menos la primera raíz, o sea que me queda x más 1, por x menos la segunda raíz, por lo tanto me queda x más 3. Si conmutamos y ordenamos estos factores, podemos poner primero el coeficiente principal, que es 2, luego este factor x más 1, que como está dos veces, me va a quedar x más 1 al cuadrado, luego el factor menos 1 medio y el factor x más 3. Nuestra factorización está concluida, pues me ha quedado el producto del coeficiente principal por factores primos normalizados, los cuales me dejan a la vista las siguientes raíces. Una primer raíz menos 1, que salí de este factor y que es doble porque generó dos veces el mismo factor, lo cual me va a indicar que la gráfica en ese punto menos 1 va a rebotar en el eje de las x. Luego, desde este factor, observo una segunda raíz que es un medio, simple, en el cual la gráfica va a atravesar al eje de las x. Y por último, desde este factor observo la raíz menos 3, que también es simple y también va a atravesar la gráfica en dicho punto del eje de las x. Entonces, hecho este análisis, procederemos a la gráfica. Dijimos que teníamos la ordenada al origen, que era el punto menos 3, ahí corta al eje de las y. Tenemos una raíz menos 1, que era raíz doble. Teníamos otra raíz 1 medio, que era raíz simple. Otra raíz menos 3, que era simple. Como recordamos, en las raíces dobles rebota, en las raíces simples atraviesa. Entonces, si nos fijamos, como acá va a rebotar y acá va a atravesar, pero debe pasar sí o sí por este punto que es su ordenada al origen, claramente nos damos cuenta que en esta parte entre el menos 1 y el 1 medio, la función va a tomar valores negativos, pues debe atravesar al eje de las y en el menos 3. Si acá rebota, también puedo deducir, y acá atraviesa, puedo deducir que a continuación del 1 medio la función va a tomar valores positivos porque ahí atravesaba al eje de las x. De la misma forma, si en el menos 1 rebotaba y en el menos 3 atravesaba, este intervalo entre el menos 3 y el 1 va a tomar valores negativos la función. Y los valores anteriores al menos 3 van a ser positivos porque ha atravesado al eje de las x. Bueno, podemos hacer una constatación de esto que acabamos de decir para encontrar los conjuntos de positividad y negatividad, justamente reemplazando en la función a x por 0 y viendo que ese valor es negativo, tomando un valor a la derecha de la raíz 1 medio, por ejemplo, la imagen del 1, reemplazamos en la función, vemos que nos da 16, que es un valor positivo, por lo tanto, verificamos que verdaderamente la gráfica en este sector me daba positiva. Tomaremos imágenes de valores comprendidos entre esta raíz menos 3 y esta raíz menos 1, por ejemplo, la imagen de menos 2, reemplazo en la fórmula, me da menos 5, efectivamente la gráfica en esta parte era negativa, y para valores anteriores al menos 3, por ejemplo, la imagen del menos 4 me da positivo 81. Como consecuencia, el conjunto de positividad de esta función, es decir, los valores de x cuyas imágenes son positivas, son los comprendidos desde el menos infinito hasta el menos 3, unido desde el 1 medio hasta el infinito. Todos esos valores de x tienen imágenes positivas. En tanto que el conjunto de negatividad estará conformado por los valores de x comprendidos entre menos 3 y menos 1, pues en esta parte las imágenes son negativas, unido a los valores de x comprendidos entre menos 1 y 1 medio. Como ven, el menos 1 no está dentro del conjunto de negatividad, no está ni en este intervalo ni en este, ya que en el menos 1 la función es 0, porque justamente es una de sus raíces. Tomemos un segundo ejemplo. Otra función de grado 4. Como vemos acá, la ordenada al origen es 0, pues no tiene término independiente. Es decir, que va a cortar al eje de las x de la y en el punto, en el origen de coordenadas.
Entonces vamos a factorizar este polinomio. Lo que podemos hacer inicialmente, dadas las características, es extraer factor común, que se está repitiendo en ambos, el x al cuadrado, y luego en este otro factor, en este paréntesis que me deja luego de extraer factor común, vemos que hay un trinomio cuadrado perfecto. La base de este cuadrado es x, de este es 2, y este es 2 por x por 2, pero negativo. Por lo tanto, este trinomio cuadrado perfecto es el desarrollo de este cuadrado de binomio, x menos 2 al cuadrado. Ahí concluye nuestra factorización. Este factor es primo y este factor es primo y normalizado. ¿Qué raíces observamos en esta factorización? La primera raíz es 0, ¿sí? Que corresponde a este factor y que es doble porque generó 2 veces el factor x. Y otra raíz doble también, que es 2, que me generó 2 veces el factor x menos 2. Como ambas raíces son dobles, nuestra gráfica va a rebotar en el eje de las x en ambos puntos, en el 0 y en el 2. Entonces, teniendo en cuenta este análisis, vamos a ver qué tenemos. Dijimos que teníamos una raíz doble en el 0, otra raíz doble en el 2, y entonces sabemos que rebota en ambos, pero no sabemos si rebota desde arriba o rebota desde abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Buscaremos las imágenes de puntos comprendidos entre las raíces 0 y 2, después de la raíz 2 y antes de la raíz 1. Por ejemplo, la imagen del 1, si reemplazamos en la función, era x a la cuarta, o sea, 1 a la cuarta, menos 4 por 1 al cubo, más 4 por 1 al cuadrado, nos da 1. ¿Esto qué me está diciendo? Que la imagen del 1 es positiva y por lo tanto la gráfica entre estas dos raíces da por encima o queda por encima del eje de las x. Como rebotaba acá y acá, sobreentendemos que acá la gráfica sube y va a ser positiva y acá también pues rebotaba. Pero lo vamos a corroborar buscando, por ejemplo, la imagen del menos 1, ¿sí? Que me da un valor positivo 9, lo cual me dice que en esta parte de la gráfica subía, y la imagen, por ejemplo, del 3. Si reemplazo a la función en la función a x por 3, también me da un valor positivo 9. Quiere decir que la gráfica a la derecha de esta raíz también era positiva. Por lo tanto, si analizamos ahora, después de este análisis, en los conjuntos de positividad y de negatividad de esta función, veremos que el conjunto de positividad estará comprendido por los intervalos que van desde el menos infinito hasta el 0, luego desde el 0 hasta el 2 y además desde el 2 hasta el infinito. En todos estos tramos, esos 3 tramos, la función tomará imágenes positivas. Y conjunto de negatividad no va a tener, dado que ninguna parte de la función quedó por debajo del eje de las x. Esperemos que este video les haya sido de utilidad para entender cuáles son los pasos para hacer el análisis previo a la gráfica de las funciones polinómicas y analizar sus conjuntos de positividad y de negatividad.